poder sustituir al pastor Ruesga. Para mí es una responsabilidad muy grande. Y bueno, vamos a entrar en el tema, es acerca de la comparación entre Saúl y David. Empiezo yo a leer lo que el pastor Ruesga nos hizo favor de llegar. Él nos puso aquí muchas citas, yo las voy a estar mencionando. Y estas citas, bueno, yo quisiera que por favor las apuntaran, ¿verdad? En dado caso que a ustedes les gustaría, pues profundizar un poquito más en el tema. Si no, bueno, pues yo voy a dar de todas maneras las citas, pueden anotarlas. Y hay algunas citas que, bueno, después de ver el material, sí me gustaría que leyéramos. Yo considero que sería importante para el tema que pudiéramos poder checar. Bueno, entonces comienzo. Es el contraste entre Saúl y David. Son dos modelos de reyes. En efecto, esto se puede decir de todos los demás reyes. O fueron reyes conforme al orden de Saúl, o fueron reyes conforme al orden de David. Para Dios hay, por tanto, solo dos clases de reyes, según el modelo de Saúl o según el modelo de David. Aplicado esto a nuestro contexto, se puede decir que Saúl y David representan dos principios de servicio en la casa de Dios. Hay pues solo dos clases de pastores en la casa de Dios, solamente dos formas de liderazgo, dos tipos de ministerio. Saúl y David fueron dos hombres que tuvieron muchas cosas en común. No obstante, tuvieron un final muy distinto. El primero fue desechado por Dios y el segundo, en cambio, nunca se apartó de la misericordia de Dios. ¿Qué hizo la diferencia entre uno y otro? Veamos. Cosas en común. Y aquí tenemos 14 puntos, por si gustan anotarlos, ¿verdad? Son 14 puntos. Entonces, el primero es, los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Ese sería el punto número 1. Número 2, los dos eran hermosos, y aquí nos hizo favor el pastor Ruesga de anotar las citas, si gustan tenerla, ¿verdad? Primero Samuel 9:2 y 1 Samuel 16:12 y 18. Luego, cosa en común número 3, los dos provenían de familias de poca estima. 1 Samuel 9:21, 16:1, Miqueas 5:2 y 1 Samuel 18:18 y también el verso 23. Punto número 4. Los dos se consideraban indignos de ser reyes. 1 Samuel 15:17, 1 Samuel 18:18 y también el verso 23. Sexta cosa que tenían en común, dice, los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por Samuel. En 1 Samuel 10:1, que fue la unción de Saúl, y en el capítulo 16:13 podemos observar lo que fue la unción de David. Número 7 dice, sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. En 1 Samuel 10, del versos del 6 al 7, podemos ver cómo vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Y en el 16:13 vemos cómo ahí la palabra nos indica cómo vino el Espíritu de Dios sobre el rey David. Número 8. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 13, verso 11, y 2 Samuel 5:4. Punto número 9. Los dos reinaron alrededor de 40 años sobre Israel. Y esto lo podemos ver en Hechos 13:21 y 2 de Samuel 5:4 y 5. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino. Y esto lo vemos en 1 Samuel 13:13 y 2 de Samuel 7:11 al 13. Los dos murieron a la edad de 70 años, más o menos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados en contra de Dios. Y los dos empezaron bien. Aquí vemos los dos empiezos, el 1 Samuel 11, del rey Saúl, y en el 14, 47 y 48 también vemos ahí cómo inició el rey David. Y luego dice aquí, pero Saúl terminó mal y David terminó bien.
¿Dónde estuvo la diferencia? Y es aquí donde considero, hermanos, que sí es importante ver qué fue la diferencia entre ambos reyes. Entonces, vayamos por favor, yo quisiera que alguien leyera Primera de Crónicas 10, 13 y 14, y alguien más que pudiera leer Primera de Crónicas 29 y 28, para que podamos compartir cuál es la diferencia entre ambos, por favor. A ver, ¿quién dijo yo, verdad? Repito, la cita es Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Y alguien más que por favor pueda leer Primera de Crónicas 29 y 28. Para ver la diferencia entre Saúl y David. Ya vimos que los dos tenían muchas cosas en común. De hecho, el pastor Ruesga encontró 14. Pero ¿por qué uno termina mal? ¿Y por qué uno termina bien? Entonces, en estos versos podemos encontrar la gran diferencia. Primera de Crónicas 10, 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, ahí que lo que acaba de leer nuestra hermanita, ¿qué les llama la atención? Ahí hay varias palabras fuertes que son de llamar la atención. ¿Cuáles les llaman la atención? Y me gustaría que las anotaran así como que en mayúsculas, ¿verdad? Alguien más, a ver, participemos, hermanos, porque si no, nada más me la paso aquí hablando y si no, no tenemos participación. La palabra rebelión, hermano. Ajá, correcto, rebelión, ¿verdad? ¿Qué más? Prevaricó. Prevaricó, hermano. Prevaricar, ajá. ¿Entendemos bien lo que significa prevaricar? Prevaricación. No. Una definición como tal, no. ¿Perdón? Una definición exacta, no. Ah, una definición como tal, ¿no? Ok. Impiedad, iniquidad. Bueno, no necesariamente. Ajá. Es ¿Qué una otra palabra falta a un encontramos? cargo, ¿no? Ofender. ¿Cómo, perdón? Una falta a un cargo o una obligación. Sí, más o menos sí. Pecar. Bueno, sí, es que pecar tiene pues muchas aristas, ¿verdad? ¿Qué otra palabra encontramos ahí fuerte? Que consultó una divina. Híjole, sí, consultó una divina. Eso está tremendo, ¿verdad? Pero básicamente el pecado de Saúl fue desoír o no escuchar la voz de Dios y ser rebelde. Todo lo demás, bueno, consultar la divina y todo eso, pero básicamente nosotros podemos ver cómo el rey Saúl fue desechado y fue un pesar para Dios cuando nosotros vemos cómo él no escuchaba a Dios. Él desobedecía la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver, yo les invito a que lo veamos en 1 Samuel 15 y verso 11. Vean cómo Dios mismo se queja de Saúl con el profeta Samuel. Y se los leo, dice, me pesa, perdón, voy a leer desde el 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, fíjense nada más qué cosa tan fuerte, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová por él toda la noche. Entonces, el gran pecado de Saúl, ¿qué fue? No hacer caso, dejó a Dios. Él no hacía caso de Dios. Ahora, ¿quién más puede leer, por favor, lo que fue Primera de Crónicas 29-28 para ver cómo terminó David?
Primera de Crónicas 28. Sí. Primera Crónicas 29 y verso 28, por favor. Ok. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Un final completamente diferente, ¿no? Dice de Saúl, él murió, y murió ¿por qué? Por su rebelión, porque prevaricó, porque consultó a una divina, y así Dios le quita del reino. Y vemos en cambio de David cómo Dios establece y afirma su reino. Bueno, entonces continúo con lo que nos puso aquí el pastor Ruesga. Dice, los reyes conforme al orden de Saúl pueden dividir su vida en solo 2 etapas. Saúl llegó al reino a la edad de 30 años aproximadamente y gobernó 40 años más. En David y en los reyes conforme al orden de David se distinguen 3 etapas. David el pastor de ovejas, David el quebrantado, David el rey. Y estas 3 etapas se dividen en 20, 10 y 40 años respectivamente. El que era el ungido dejó de serlo, es decir, se refiere a Saúl. Saúl era ungido y dejó de serlo. Y el que no era ungido ahora lo es, esto se refiere a David. El cambio en Saúl y en David es muy notable. Del primero leemos, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y esto lo podemos ver en 1 Samuel 16, 14. Y del segundo leemos, el espíritu de Jehová vino sobre David. Vayamos allá, sí se me hace interesante que lo podamos leer. Vamos ahí a 1 Samuel 16, 14. Perdón, 13 y luego 14. ¿Ya lo tenemos? Primero de Samuel, capítulo 16, verso 13 y verso 14. Díganme amén cuando ya la tenemos, por favor. Ya, hermano. ¿Ya? Ok, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Esto se refiere a David. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y luego continúa el verso 14, dice, el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. Eso me recuerda a aquella enseñanza de Jesús, ¿verdad? Que cuando dice que cuando viene el Espíritu Santo a la vida de alguien y luego se va, ¿verdad? El espíritu malo anda por ahí rondando y ¿qué dice? Vienen 7 peores. A mí me recuerda esta parte, ¿verdad? Pero bueno, vemos cómo el Espíritu de Dios viene primero sobre David, pero se aparta de Saúl. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se haya apartado de Saúl. Bueno, continúo entonces. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero el Espíritu de Jehová vino sobre David. Luego dice aquí la enseñanza de nuestro pastor Roberto, dice, David aceptó los procesos de Dios, Saúl no siguió los procesos. Saúl saltó al trono inmediatamente después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. David, en cambio, después de ser ungido con el Espíritu de Dios, debió esperar aproximadamente una década para subir al trono. La escuela de David es la escuela del quebrantamiento. Dios trata con nuestro orgullo, soberbia, autosuficiencia, confianza en nosotros mismos, impaciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. Los Salmos 22, 23 y en especial el 55 denotan esta época que duró casi 10 años. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía de la vida del Espíritu. David también tenía el poder del Espíritu Santo, pero además su carácter había sido
transformado. Salmos 27:4, por si gustan buscarlo. Porque una cosa es ser usado por Dios y otra muy distinta es ser aprobado por Él. Una cosa es el poder del Espíritu y otra el fruto del Espíritu. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. David tenía amor por la palabra de Dios y Saúl no confiaba en Dios. 10 veces en el Salmo 119, David menciona su amor por la palabra. Y lo podemos ver en el verso 140, en el verso 97 y en el verso 104. También lo podemos ver en el Salmo 1 y verso 2. Saúl desechó la palabra. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 15, 23 y 26. Y este sí es importante que nosotros lo veamos y lo leamos. Vamos ahí, por favor. 1 Samuel 15, 23 y 26. Díganme amén si ya lo tienen, por favor. ¿Ya? Ok, dice, el 23 dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué dice? Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego en el verso 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ¿cuál fue su problema o cuál es el problema de los reyes según el orden de Saúl? Que no escuchaban la palabra de Dios, que desechaban la palabra de Dios, que no hacían caso de la palabra de Dios. Ok, y él confiaba en su propia capacidad. Esto también lo podemos ver en el verso 12 de este mismo capítulo. Y bueno, esto no lo leamos, pero dice, terminó lleno de celos, amargura y esquizofrénico. Luego dice de David, David respetó la autoridad, Saúl irrespetó la autoridad de Dios y a su profeta. En 1 Samuel 17:25, David se enfrenta al gigante porque había una motivación fuerte del amor y el respeto para su padre. El que no había incluido en la lista, pero él conocía el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, David se procuraba hacer la palabra y vivir la palabra. David respecto a Saúl, aunque él ya no era rey, aún después de muerto lo lloró y tuvo su vida en sus manos, pero nunca atentó contra él. Es decir, David respetó a Saúl. Aquí dice que aunque no era rey, este Saúl fue rey toda su vida. Dice la palabra, ¿verdad? Que los dones y los ministerios son, ¿qué dicen? Irrevocables, ¿verdad? Saúl no dejó de ser rey después de que fue ungido. Aunque Dios ya se había previsto de David, Saúl fue rey todos los días de su vida. Nada más que su reino pues ya no fue afirmado, ya no fue puesto sobre, como lo hizo Dios con David. David fue afirmado su reino y de ahí viene lo que fue el Mesías, Cristo Jesús. Y ahora es Jesús el descendiente de David y ahora Jesús reina sobre los reinos de toda la tierra. Amén. Entonces, Saúl tuvo esa oportunidad. Sin embargo, pues por su desobediencia, por no escuchar la palabra, por ser o darle más importancia a los hombres o quedar mejor con los hombres antes que a Dios, por eso es que Dios lo desecha. Entonces, a pesar de que David ya había sido ungido rey y tuvo la oportunidad de matar a Saúl y en ese mismo momento elevarse él como rey, David siempre respetó
tuvo respeto por la unción y tuvo respeto por la palabra, y él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, dice, Saúl no respetaba ni las órdenes de Samuel, quien era su padre espiritual. Y esto lo vemos en 1 Samuel 15:20, ahí en el mismo capítulo en el que estábamos. Y lo leo rapidísimamente, dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que él me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pregunto, ¿ustedes ya conocen bien esta historia? ¿La leyeron? Pregunto. ¿La de Saúl y David? No, esta historia del capítulo 15. Y bueno, sí, en general, ¿qué conocemos de Saúl y de David? ¿Hemos leído primero de Samuel, segundo Samuel? ¿Lo hemos leído o apenas empezamos a leerlo? Pregunto. Sí, hemos leído. Ya lo hemos leído. Sí, lo hemos leído, hermano. ¿Cómo, perdón? Ya lo hemos leído. Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros recordamos, ¿verdad? Cómo Samuel le recibe palabra de Dios y le dice, voy a castigar lo que hicieron los amalecitas con Israel. Y quiero que Saúl destruya todo lo que es el reino de los amalecitas. Que no perdonara a nadie, ni nada. Pero ¿qué hace Saúl? Él dice, bueno, pues ¿sabes qué? Yo ya fui y traje al rey y ya hice lo que Dios te dice, ¿verdad? Aquí en el capítulo 15. Y dice Samuel, pues si la orden fue destruir absolutamente todo, ¿cómo es posible que no tienes, que estoy escuchando estos balidos de ovejas y estos mugidos de vacas? ¿Qué pasó? Y entonces dice, no, pues es que el pueblo quiso y en fin, y se justificó delante de Samuel. Pero lo que realmente sucedió con Saúl fue que él quiso quedar bien con el pueblo antes que con Dios. No escuchó la palabra de Dios, sino que le dio más importancia a lo que los hombres pensaban y querían y creían de él. Esa es la diferencia prácticamente entre David y Saúl. Porque David siempre respetó y siempre buscó hacer la palabra de Dios. Aunque bueno, tuvo pecados graves, ¿verdad? Como lo que sucedió con Urías, su esposa, en fin. Ahora, David aceptó personalmente sus errores. Saúl guardó el pecado. Saúl guardó el pecado y no destruyó lo que tenía que destruir, la orden que Samuel le había dado. Intentó engañar al profeta en el verso 13 de este capítulo 15. ¿De qué nos sirven los sacrificios si no hay obediencia? Es lo que le contesta el profeta Samuel. Echó la culpa a otros y no asumió su responsabilidad. Y esto sí lo vemos en el verso 21, ¿verdad? En el verso 21 ahí dice, pues es que el pueblo quiso tomar de lo mejor de las vacas, pero no era lo que Dios le había mandado hacer. Le interesaba más el honor y honra que le podían proporcionar los hombres antes que la de Dios. Le interesaba más quedar bien con los hombres que con Dios. Y bueno, David reconoció su pecado cuando recordamos el pecado que tuvo con Betsabé, cómo mató a su esposo Urías. David reconoce su pecado y lo confiesa delante del profeta. E incluso cuando él confiesa su pecado, escribe ese precioso salmo, el Salmo 51. Y vemos en el verso 4 del Salmo 51 cómo reconoce David su pecado y dice, contra ti solo he pecado. No pecamos contra los hombres, dice aquí el pastor Ruesga, dice, no pecamos contra los hombres, pecamos contra Dios. Pero ahí David escribe el Salmo 51, dice, Dios, límpiame con hisopo, ¿verdad? Y seré más blanco que la nieve. Él reconoció su pecado y por eso halló misericordia delante de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Comentarios, dudas, preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ivonne, todavía? 7 minutos.
7 minutos. Bueno, comentarios, preguntas, así rapidísimo. Mm, La Biblia menciona en algún punto si Dios tuvo misericordia para con Saúl, porque No, él no no, se arrepintió, ¿no? no, prácticamente no menciona eso la Biblia. No menciona si Dios en algún momento tuvo misericordia para con él o no. Es decir, si nosotros pudiéramos hacer la pregunta, ¿Saúl está en el cielo el día de hoy o está en el infierno? Híjole, pues eso la Biblia no lo aclara. Sin embargo, bueno, podemos ver que vino un juicio de parte de Dios para su vida. ¿Por qué? Por no escuchar la palabra, por él desechar la palabra. Porque vemos aquí en este capítulo 15 cómo el profeta Samuel le dice, tú no escuchaste la palabra, tú decidiste desechar la palabra, por lo mismo Dios te desecha de ese rey. Pero si no tenemos una aclaración al respecto. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra participación, un comentario, algo que les llame la atención con respecto a estos dos reyes? Hermano, leyendo el libro del perfil de 3 monarcas, Sí. a mí me llama mucho la atención que David no peleó un reino. No hizo por su fuerza, no hizo nada por mantenerse en el reino o para Correcto, obtener sí. el reino que pudo haber obtenido matando a Saúl en Por las supuesto. ocasiones que tuvo la oportunidad, pero él no lo hizo. Él dejó que todo lo hiciera el Señor. Sí, Sí, correcto. inclusive Sí. al final del libro, cuando Hola. Sí, hermana, le continúo escuchando. Se desconectó. Yo Se creo, perdió ¿verdad? su señal. Se perdió su señal. Ok, ¿puedo continuar? Por Sí. favor. Sí. Inclusive al final del libro, cuando Absalón hace una rebelión, una sublevación en contra de David para tomar el reino, le Sí. dicen Natán y Sadoc, dice, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a hacer lo mismo cuando Saúl. Y le dice, cuando Saúl, pero si no hiciste nada. Dice, exactamente, no voy a hacer nada. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo cómo David al final no hizo nada por mantener el reino. Todo se lo dejó a Dios. Sí, así es, hermana. Ahí también nos habla de la confianza que David tenía en lo que Dios le había dado. Cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 15 de 1 de Samuel, Saúl quería mantener el reino a través de su fuerza, a través de su inteligencia, a través de quedar bien con los hombres, olvidándose un poquito de lo que, más bien olvidándose un mucho, de quién lo había puesto, de quién lo había escogido. Dios lo había puesto, Dios lo había escogido. Y a él debió de haberle interesado quedar mejor con Dios que con los hombres. Cuando nosotros recordamos el pecado de David con Betsabé, viene el profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Has pecado. Y a David no le interesa el reino. A él lo que clama y lo que pide es, Dios, que tu Santo Espíritu no me abandone. Que no se vaya de mí tu Santo Espíritu. Entonces a él le interesaba más tener una relación con Dios que incluso el propio reino. Entonces esas son parte de las diferencias que David y Saúl podemos apreciar. Saúl quiso darle gusto al pueblo, quiso quedar bien con la gente, le interesaba más lo que la gente pudiera decir de él. A David no. David, cuando tuvo la oportunidad de matar, por decir, a Saúl, a él lo que le detenía y le daba temor a David
a levantar la mano en contra de Saúl era la unción que era de parte de Dios sobre la vida de Saúl. Entonces, ¿cómo voy a tentar yo contra algo que ya Dios hizo? Era el temor, era ese respeto que David tenía hacia las cosas de Dios y la falta de respeto que también Saúl tenía hacia las cosas de Dios. Sí, hermano, el hermano Ruesga nos dejó leer Efesios 4 del 1 al 16. Y usted hablaba de dones y ministerios. Esto lo podríamos llevar, por ejemplo, nos dice la palabra que Dios da dones y da ministerios. A cada creyente a todos les da por igual, ¿sí? Claro, cada uno tiene sus diferentes dones, sus diferentes ministerios. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y no hay por qué empalmar o no hay por qué competir o no hay por qué disputar, nada de eso, porque cada miembro desempeñando su función correspondiente, funciona perfecto el cuerpo de Cristo. Perdón, hermana, sí, más adelante esperemos ya que el pastor Ruesga pueda tomar la clase y que ustedes como clase puedan comentarlo. Me gustaría antes de terminar, porque queda menos de un minuto, que podamos orar por favor con el pastor Ruesga, por el pastor Ruesga y terminar ya la clase así. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. ¿Sí? Ok. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta clase. Padre Santo, gracias por mis hermanos que buscan, Padre, buscar de ti y saber más de tu palabra. Padre Santo, en este momento nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, para pedirte sobre el pastor Ruesga, Señor, que le fortalezcas,